Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo vamos todos? Un poquito más tranquilos con el clima. ¿Cómo va, Vilma? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, voy En un, súper bien. en un día especial que es el cumpleaños. Sí, sí, Muy sí. feliz cumpleaños hoy. Gracias. Bueno, todavía no se conectó demasiado, están de a poquito entrando, Ningún problema. pero bueno, vamos a hablar de los números hoy. Sí. Hoy para los que se sumen, los que lo vean después o quienes sean, Sí, se me ocurre proponerles un ejercicio primero, para que lo vayan haciendo. perfecto. Primero, como hoy vamos a hablar de los 4 primeros números, en distintas facetas de estos 4 números. Entonces, un ejercicio sería, como vamos a hablar del 1, del 2, del 3 y del 4, ya pueden ir observando dónde están estos números visiblemente en su fecha de nacimiento. Sí. O en la hora de nacimiento, o en el DNI, o en el lugar donde viven, etc. Es cuestión de observar, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, saber que esa energía está presente y vamos a ir hablando de distintas como facetas de los números que nos pueden aportar, no solamente las características, sino en los distintos planos, en el mental, en el emocional, espiritual y físico, que van representando como símbolos. Entonces, una vez que somos conscientes de eso, podemos ver cómo nos rodean estos símbolos, si están en nuestro, digamos, en nuestro entorno, Claro. ¿no es cierto? Más allá que no hagamos la profundidad de una carta, pero por lo menos ir observando, que es un buen ejercicio para hacer con los números. Para que la gente empiece a fijarse en Exacto. esas cosas y que empiece a tomar esa energía o algo que aprenda. Exactamente, visualmente. Visualmente. ¿Por qué funcionan? Tal cual. Entonces, eso sería un ejercicio. Y otro ejercicio que me parece interesante, que lo planteé ayer en la página de Facebook, que la gente se copó, es dejar de dividir la fecha de nacimiento en día, mes y año, sacarle esas divisiones y dejarlo como una serie. Y a ver qué se forma. Es muy interesante porque empiezan a aparecer números maestros adentro. Cuando lo juntas, claro. Entonces, por ejemplo, los nacidos en enero siempre van a tener un 11 ahí en el medio. Entonces ya cambia la impronta. Por más que la suma total dé el mismo número. Pero cambia la impronta en cuanto a tener una serie numérica. Siempre un número maestro nos genera como un semáforo, que uno se detiene y te atrae. Sí. Por eso son... Cuando dicen eso del 11-11, que uno ve que a veces mira la hora y ve 11-11. Mira, yo creo que es como un portal que se abre en ese momento. Un portal de tiempo que se abre. Y en ese portal de tiempo podemos trabajar desde la mente principalmente, enfocando dónde queremos o qué puerta queremos abrir o hacia dónde queremos abrir la puerta. Y también es como, una vez leí en un libro que estaba canalizada por hermanos superiores en un encuentro de esos grupales que se hacen a veces para abrir canales de conexión. Leía que era un activador ese número y que es un despertador que uno mismo, la conciencia mismo personal, se lo pone como para no olvidarse del camino que está haciendo o de acordarse de entrar en el camino del, ¿cómo se te podría decir? Del alma, ¿no? Como alinearte al camino de tu alma. Así que es un activador muy importante, el 11-11. Muy bien. Porque aparte tiene un efecto óptico. Y como todo efecto óptico, penetra profundamente.
Ok. Es simbólico también. Sí, sí, sí. Siempre que dicen ahí en internet 11-11, a veces me pasa que Sí. me ¿Viste? clavo en el 11-11. Sí, sí. Nunca me pasó con el 22-22, por ejemplo. Pero sí con el 11-11. Bueno, en la televisión, el 22-22, habría que... Lo que pasa es que yo creo que van como... van viniendo de a poco las frecuencias maestras. Ok. A medida que la humanidad esté más despierta. Entonces por ahí hay momentos. Por ejemplo, este año, fíjate que es 2020, Sí. está mucho, o sea, también está hecho a propósito. O sea, vos fíjate cómo van viniendo, ¿no? Por algo tienen la secuencia que tienen. Sí. Es para empezar a plantarnos a observar el 22. Porque ya el 11-11, ya hace rato que lo venimos trabajando bien y demás. Bueno, vamos por más. Tal cual. ¿No? Sí, De sí. alguna manera nos están diciendo de arriba, vamos por más. Vamos por la integración. El 2 es polaridad o integración. ¿Qué elegimos? Ese es el desafío del 2. O quedarse en la polaridad, en la dualidad, ay sí, no, hoy sí, mañana no, de ir de la tristeza a la alegría, de ir del llanto a la risa, etc. En cambio, bueno, encontrar el punto medio, ¿no? El 2 siempre es el mediador. Entonces poder encontrar el punto medio, integrarnos. Integrarlo, yo iba a decir la integración. Exacto, pero es como el 2 siempre la elección. ¿Qué elegimos? ¿La polarización o la integración? Y fíjate que este año está brillante. Este año, bueno, después cuando venga febrero seguramente lo vamos a mencionar porque febrero va a ser un mes clave. Ah, sí, porque es el mes 2. Y claro, porque ya, o sea, va a ser clave por eso y después el mes 4. Van a ser los 2 meses claves, donde podemos activar cosas importantes y observar cosas sobre esta temática, ¿no? Bueno, y otra cosa que ahora podemos empezar a hablar, si querés, de los 4 primeros números. Sí. Entonces, los ejercicios eran, primero, fijarse en nuestro entorno cuáles serían los números que nos rodean y ver... Claro, sobre estos 4 números, porque Sí. vamos a ir así como por grupos. ¿Por qué elegir el 1 al 4? Porque son los números que representan la conciencia física. Sí. ¿Qué significa esto? Son los números que primero de todo tenemos que asentar en este plano, en esta 3D, ¿no? Porque si no llegamos hasta el 4, digamos, simulemos como si fuera un juego. Si no llegamos al nivel 4, no vamos a poder abrirnos al mundo espiritual, porque si no, nos va a faltar enraizarnos. Ajá. Entonces, por eso es que la escala se da de esta manera. Entonces, primero, del 1 al 4 es como decirte, tengo la base para poder abrirme al mundo espiritual, a conectarme con mi espíritu, a conectarme con lo inmaterial. Sí. Entonces, como todo, tiene un orden. Entonces, vamos a ver cada uno de estos numeritos, 1, 2, 3, 4, lo vamos a ver en distintos planos y qué simbolizan en nuestra vida. Porque también, como dijimos la vez pasada, como son símbolos los números, lo podemos utilizar como energía para cuando lo necesitemos. Por ejemplo, vamos a empezar con el número 1. Si el número 1 tiene que ver con el ímpetu, con la voluntad, con el ir hacia adelante, con tomar el impulso y que algo comience. El inicio, iba a decir. Exacto, el inicio, la iniciativa. En aquellos momentos donde nos falte esta característica, podemos como tomar del universo esta energía. ¿Cómo haríamos? Repitiendo el número. Podría ser repitiendo el número, cantándolo,
trabajándolo, como decía la otra vez, como un símbolo en papel, enfocando en un punto, porque el 1 significa el punto, o sea, es el inicio de todo, y también es donde vamos a enfocar. El 1 es una herramienta también para aquellas personas que se dispersan mucho o que están rodeadas de muchas cosas o abren muchas puertas a la vez. Sí. Entonces están como a veces se distraen tanto, están tan dispersos, o sea, todo. Sería todo lo contrario a la expansión, ¿no? Sería como la concentración. Que no quiere decir que el 1 no sea expansivo, sí se expande, pero se expande de a poco y se expande punto por punto. Entonces eso también es importante, saber que un punto está simbolizando geométricamente al número 1 y nos puede ayudar a concentrarnos. ¿Para qué? Para no bifurcarnos tanto y perder el objetivo de vista. Ah, que eso es importantísimo, ¿no? Totalmente, es muy importante. Bueno, eso por un lado. Segundo, vamos a hablar de algunas características. Por ejemplo, vamos a empezar con el plano físico, ¿no? ¿Qué representa el número 1 en el plano físico? Representa el yo, la individualidad. O sea, quiere decir, como siempre esta frase, tenemos que empezar por uno mismo. Todo comienza con uno mismo. Por eso es que toda la escala numérica que después existe y todo lo que va surgiendo, fíjate que si ese 1 no está firme, todo lo demás se lo puede chupar al 1. Y eso sucede cuando nosotros perdemos como el eje, cuando perdemos el centro, cuando nos perdemos de nosotros mismos. Entonces por eso siempre es esencial que este número esté instalado. Fíjate que si lo vemos por la forma, es una línea que unifica todo, que alinea y también tiene una base en la tierra. Eso es importante también, cómo lo dibujamos. Claro, yo te iba a decir, porque tiene un palito por afuera y después va todo derechito. ¿Y qué pasa? A veces se hace sin base o con base. Sí, sí. Bueno, si no tiene base, es eso que le Está en el falta. aire. Exacto. Entonces es importante hacerle esa base. Es importante concentrarse en ese eje que tiene y en la base. Y vos me decís, bueno, justo tiene la inclinación hacia la izquierda. Pero justamente lo que maneja el 1 es la parte derecha, o sea, el hemisferio contrario. Sí. ¿Por qué? Porque el 1 tiene mucha intuición. Lo que pasa es que a veces, como se pone muy activo y muy racional, porque se marea con todo lo que quiere hacer y lo quiere hacer y demás, se olvida de esa parte. Pero en realidad, en la parte derecha también tiene que ver con la acción. Y el hemisferio derecho sería la intuición. Y el hemisferio izquierdo, que es para donde, digamos, la izquierda, fíjate que tiene las dos cosas, porque, las dos partes, izquierda y derecha, ¿no? Tratando de unificar los dos hemisferios, tratando de unificar los dos pensamientos, el pensamiento intuitivo y el pensamiento racional. Esa sería como la completud del 1. Sí, sí. Predomina el hemisferio concreto o racional. Siempre. Y después con respecto al plano emocional del número 1, lo que tenemos es que el 1 trata de no engancharse demasiado en lo emocional, sino que es más mental. ¿Por qué? Porque en su interior siente que si se engancha con lo emocional, pierde de vista el objetivo.
Entonces ese es otro aprendizaje, ¿no? Del uno. Tratar de, justamente lo que decía antes, de que la intuición lo acompañe. ¿Para qué? Para completarse a sí mismo. Y eso a veces nos pasa a nosotros, como seres humanos, ¿no? Cada individuo. Que tenemos miedo de engancharnos con los sentimientos, o ponerle demasiado sentimiento o amor a las cosas. Preferimos estar fríos mentales, calcular nada más. Y eso sucede cuando, bueno, hay mucha gente que es muy mental y pierde de vista sus emociones, ¿no? Sus sentimientos. Y después, bueno, con respecto al plano espiritual, el uno simbolizaría el pensamiento, ¿no? Es eso lo primero que surge. El pensamiento, la idea, es el impulso, como dice la espiral numérica, es el inicio, y todo, ¿con qué se inicia? Con un pensamiento, con una idea. Después empieza la espiral a girar. ¿Para qué? Para llegar a la completud de esa idea. Que sea un hecho, que esté aplicado, que sea para el bien de los demás, etcétera, que culmina en el 9. Sí. Yo te iba a empezar te iba a preguntar por qué no empezaste por el 0. Y porque el 0 la otra vez lo habíamos hablado, que era la nada, pero el todo. Sí, sí. Que era el espacio. El espacio vacío. Que tu pareja estaba distraída haciendo todo esto que vos Sí, obvio, ¿no? Pero el 0, como la otra vez le dimos mucha importancia. Muy bien. No quería volver a repetir todo. Perfecto, bárbaro. Pero ¿Pero es el primer número o el primero es el 1? Sí, o sea, es el primer número desde lo físico, ¿no? Si lo vemos, lo escribimos y demás. Sí. Pero es la energía potencial que está ahí, que está latente, como quien dice, lo que está ahí, y bueno, a ver quién lo toma y quién empieza a convertirlo en uno, ¿no? Perfecto. Sería lo antes de nacer nuestro, ¿no? Por ahí, del ser humano, hasta que nos encarnamos, estamos en estado latente, o sea, estamos en el 0. Sí. Bueno, y una vez que ya somos nosotros mismos, ya estamos alineados, ya tenemos la presencia del 1, ahí se empieza a desarrollar el número 2, que ya representa, así como el 1 el pensamiento, el 2 representa la emoción, ¿sí? Porque aparte el 2 nos hace ver que aparece un otro, ¿no? Claro. Ahí es donde dejamos de vernos nosotros mismos y empezamos a darnos cuenta que el otro existe, y ahí es donde empieza el desafío, ¿no? Empezar a reflejarnos en el otro. Por eso que el 2 representa el yo y el otro. Entonces, de esta manera ya el ser humano empieza a incorporar la presencia de sus espejos, de sus reflejos, y se está poniendo la vida más interesante. Tal cual. Se podría decir, ¿no? Empezamos a compartir aparte. Exactamente, a interaccionar. Sí. Pero bueno, también es un número muy desafiante el 2. Por esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Sí. De la integración y la polarización, porque también nos empieza a mostrar que no todo es como nosotros pensamos, no todo es como nosotros creemos, ¿no? Que hay otro punto de vista, que hay otra cosa. Y bueno, y acá esto es también lo que se debate demasiado a veces, esta cuestión de quedarse solo, buscar compañía, ¿no? Es tratar de ver si esto se puede generar un equilibrio como para que suceda, o quedarnos en la polarización, bueno, nos quedamos solos. Claro. Y hay una cosa importante, que el 1 es la independencia y el 2 es la dependencia. Entonces ese es otro temita, ¿no? Que energéticamente a veces el 2 nos enseña, ¿no? Que también podemos transformarlo. Pero fíjate vos que el 1 y el 2 se necesitan mutuamente, porque es como que se complementan el 1 y el 2. Y no es casualidad, ¿no? Siempre claro. Con el otro nos complementamos. Claro. Y
El 2, a diferencia del 1, tiene más la parte intuitiva desarrollada. Por eso que lo necesita el 1 para desarrollar la parte racional. Y para poder unificar todo, para poder realmente formar un dúo y poder unir la mente y el corazón. Ese sería el desafío, como para darle un sentido, ¿no? a los dos números. Sí, sí, sí. Pero hasta ahí tenemos mente y tenemos sentimientos. Sí. Hasta que llega el 3, que le va a poder integrar estos dos polos y va a llegar al punto de integración. Por eso es que el 3 tiene el símbolo del triángulo, Ah, porque las dos polaridades se unen en este punto claro. y se forma el triángulo. Por eso es que el 3, a pesar de todas sus características, es el punto neutro, que justamente es el punto donde queremos aspirar todos, ¿no? Estar en la neutralidad, Sí. que nos cuesta tanto. Sí. ¿Sí? Porque siempre nos dejamos llevar por lo que pensamos o por lo que sentimos. Pero el punto neutro de confluencia de las dos cosas, eso es lo que más cuesta, ¿no? Poder integrar todo. Y acá lo que surge interesante en este triángulo es que si podemos desarrollar estos 3 números, estamos conectándonos con el poder creativo. Ah, Así que esto es importante. Y fíjate que la fecha de nacimiento tiene 3 partes. sí. Dígame si algo. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos un poder creativo para crear nuestra vida de acuerdo a esos 3 parámetros. Ya ahí hay una brújula. Por eso es que es importante analizarla en sus 3 componentes, porque ya estaríamos formando el primer triángulo creativo. ¿Con qué herramientas tengo yo para crear mi vida? Como para empezar. Sí, sí, sí. Porque después, como todo se transforma, estos números se pueden girar y demás, y podemos tener otra cosa a medida que evolucionamos. Pero para empezar ya tenemos trabajo. Cuando nacemos ya tenemos esos 3 pilares. Eso en una carta lo podemos ver y podemos ver cuál es el punto neutro también. En la carta numerológica, Sí, claro, sí, claro, exacto. porque ahí sale todo. Impresionante, estoy que no puedo ni preguntar porque no hay nada que me salga a preguntar porque estoy como chupando información, digamos, claro. Bueno, No, es muy clarito todo. está bueno porque Sí, sí, sí. es información que queda y bueno, cada uno va tomando lo que le sirve y Sí, sí. y después parece mentira pero se va sentando la información. Claro, claro. No, lo importante también es después poder trabajar con los números. Claro, porque este sería el objetivo también, ¿no? El 3 ya es un 3, el 3 es un número que como sale de lo primario, esto de, bueno, yo con el otro, el 3 lo que hace es empezar a abrir el espectro. Y empieza a mostrarnos que no solamente estamos solos con el otro, sino que hay muchísimas más personas. O sea, hay infinita cantidad de personas. Sociabilizar. Exacto, por eso es la sociabilización. Entonces ya está representando lo que es el área de la vida de la sociabilidad y de cómo me manejo yo con los demás. ¿No? Yo con los otros, cómo funciono yo con los otros. Y bueno, y ahí nos damos cuenta también que a veces hay personas que tienen mucha dificultad para relacionarse. Sí, como que tiene miedo. ¿Y eso qué sería? Si falta el 3 en su entorno, como venimos hablando al principio. Sí, le faltaría como... Primero que le faltaría esto, ¿no? La apertura a los demás. Y por otra parte le faltaría la creatividad, Oh. que es un tema.
Es un tema. Claro, porque a veces, bueno, no a veces, sucede que si la creatividad no la ponemos en la vida, no solamente no podemos crear nada más que lo que viene hecho, digamos, que traemos, sino que cerramos una puerta importantísima, que es ser co-creadores de la realidad, ¿no? Así que esta energía es muy importante tenerla desarrollada, que es la del 3. Porque aparte es el número de la esperanza, es el número de la alegría, de vivir, es el número de la diversión, de la sonrisa, del reírse, del tener siempre la chispa encendida, ¿sí? Porque aparte 1, 2 y 3 es la Trinidad, También, sí. ¿no? Entonces claro. esa sería la parte espiritual, el 3, ¿no? El Padre, Madre Y el Espíritu y el Santo. Espíritu Santo. Porque en realidad, o sea, cada uno puede tomar su opción, creer o no creer, pero con supuesto. eso nacemos, porque Exactamente, por eso es lo básico, es lo básico que tenemos que tener, ¿no? Tener la capacidad mental de pensar, corazón para sentir y después, bueno, el punto medio para poder crear, unir todo eso para accionar y crear. Por eso es importante estos 3 componentes que los podemos tener asentados en nuestro interior y bueno, y observar también qué hay de todo eso en nuestra fecha para empezar. Por eso decía lo del principio, ¿no? Y una vez que creamos, ahora viene la etapa de manifestación. Porque de crear podemos crear infinitas cosas en nuestra mente y sí, demás. sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando no manifestamos, no? Ese es otro tema, ¿no? A veces pasa que hay momentos de la vida o características personales que todo queda en la palabra, porque el 3 es el rey de la palabra, ¿no? Todo queda en la palabra. Sí, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, voy a ir acá, voy a ir allá. Y resulta que después no hay nada en los hechos. Esto suele pasar si nos quedamos hasta el 3. Es más, una de las características del 3 es, como tiene el don de la palabra, ese don de la palabra puede simbolizar hablar, simplemente hablar por hablar. Pero después... charleta. Exactamente. Los chismosos de barrio. Exacto. Es hablar para llenar el espacio. Pero de hecho no hay nada. Entonces, para eso existe la energía del 4. La energía del 4 es el que viene a poner orden. El 4 viene y dice, bueno, basta de hablar, basta de mente solamente, basta de emociones solamente, basta de hablar solamente. Vamos a unir todo esto y vamos a hacerlo realidad. Exacto. Entonces, el 4 es el que viene a poner orden y viene a decir, basta de cháchara, hay que ponernos en acción y hay que concretar. Por eso es que a veces también me interesa esto. Para concretar un proyecto o un objetivo, tiene que haber, estos 4 números tienen que estar en orden, uniéndose, trabajando juntos. ¿Sí? O sea, siempre tiene que haber, para resumir, un objetivo claro, dónde ir, una dirección, tiene que haber una concentración en algo, tiene que haber un sentimiento que lo acompañe, que es el deseo, que es el amor que se le tiene a este objetivo, sentirlo realmente. Tiene que haber una verbalización clara y concisa de lo que queremos, ya sea escrita o oral, un punto de acción, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a hacer? Bueno, me anoto los pasos que voy a seguir. Ya estoy accionando desde acá. Y después tiene que haber un proceso de manifestación. ¿Cómo lo hago? Esto es importante para que para cualquier cosa que queramos hacer en la vida.
¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esos 4 pasos que están danzando, seguramente vamos a llegar a algo concreto. Y por otra parte, informativamente, por supuesto, si abundan en nuestra carta o en nuestra fecha de nacimiento el número 1, vamos a ir ya vamos a tener como una idea de que somos muy mentales y que por ahí tenemos muchas cosas, mucho ímpetu, mucho impulso. Bueno, analicémonos. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el medio del impulso? ¿En el principio del impulso? ¿O vamos más allá? A ver, ¿cómo lo podemos transformar para llegar hasta el número 4? Si tenemos muchos 2, vamos a tener mucha sensibilidad, muchos sentimientos, mucha pasión, también vamos a tener muchas ganas de hacer cosas para otro, para compartir y demás. Bueno, ¿nos quedamos ahí solamente en la sensibilidad o esa sensibilidad la podemos transformar para que se convierta en acción y en un hecho? Si tenemos muchos 3, bueno, vamos a tener mucha facilidad para crear muchas ideas, para accionar, sí, voy para acá, voy para allá, bueno, eso, ¿lo llevamos a los hechos? Bueno, y si tenemos mucho 4, vamos a tener ya la parte de hacer seguro. No, esto tiene que hacerse. Ahora, nos faltaría ver si los 3 anteriores, los números, o sea, 1, 2 y 3. Exacto, están pudiendo verse y pudiendo actuar también. Porque por ahí simplemente este 4 simbolizaría, bueno, no, yo me baso en hechos, lo hago, pero ni lo siento, ni lo pensé antes, o sea, es automatismo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, es como que la idea es integrar todo. ¿Para qué? Para que las cosas tengan como un sustento y empiecen desde el origen. ¿Sí? Ni más ni menos que como empezar un proyecto, uno más o menos se fija, después se fija qué pasa y después arranca con él y el 4 lo completa. Hasta que lo hace. Laura Pulies, sos una genia. Vilma, feliz cumpleaños. Ay, bueno, muchas gracias. Es de la familia. Sí, bueno, igual sos una genia, ya por solo ser de Acuario. Espectacular. Bueno, y es interesante, lo que pasa es que, ¿qué pasa si te falta alguno de esos números en tu entorno? Sí, en tu pertenencia, vos decís en la carta. Claro, no, o hablemos de la fecha de nacimiento. En todos tus componentes numéricos. Si te falta alguno de estos números. Y bueno, ahí es donde lo podemos sacar, poder tomar conciencia y empezar a trabajar con ese número que falta. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, sea cual sea, siempre el mismo número es una energía, acordémonos, es una energía, es un símbolo. Entonces podemos trabajar de la manera que querramos con ese símbolo numérico, ¿no? Ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, porque llegamos hasta ahí, ¿no? Por un lado. Y después pensar en la energía que tiene, ¿no? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría el 1? ¿Cómo actuaría el 2? ¿Qué haría? ¿No? Por eso, si querés ahora lo resumimos de cada uno, claro, para que quede asentado. El cómo piensa, el cómo siente y el cómo hace. Eso sería como algo importante para saber de cada número y poder ver si de esas acciones, esos pensamientos y esas emociones, si lo tenemos incorporado o nos falta. ¿Por qué? Porque estaríamos tomando la energía de este número y empezarlo a poner en práctica. Es como una práctica, hacer un ejercicio, sería. Sí. Entonces, ¿cómo piensa el 1? Es racionalmente. ¿Cómo piensa el número 2? Bueno, piensa más intuitivamente. O sea, se deja llevar más por la intuición que por la razón. Okay. El 3 es más creativamente. O sea, el 3 se anima a traspasar lo racional y lo intuitivo y ya va un poquito más arriba, digamos, ¿no? Porque es creativamente. O sea, quiere salir de la linealidad. Claro, la creatividad sale, no Exacto, se piensa, no se siente. No, es como que, viste, ya conecta con otro plano.
Por eso que hace el punto neutro. No, pero ¿qué quiero crear? Tal cosa. Y el 4 piensa racionalmente, pero también, porque es muy racional, muy práctico, muy concreto, es el número del científico. También le va a buscar la parte útil a lo que está pensando. Es interesante porque el 4, si no lo ve puesto en práctica, si no lo ve haciéndolo, si no tiene sentido o sea, en esto que digo, que sea algo que llevado a la práctica sirva para algo, probablemente no lo haga. ¿Sí? Por eso es que cada uno tiene un poquito, apuesta más, ¿no? Digamos. Tiene un componente más. Exacto. Cada número tiene un componente más. Exactamente. Por eso es que todos juntos van formando esta espiral, que es una espiral de la vida. Es la espiral de la vida, ni más ni menos. Después, ¿cómo siente el 1? Y el 1, como decíamos al principio, trata de que las emociones no interfieran en qué, en lo mental y en su objetivo. ¿Cómo siente el 2? Siente todo. O sea, todo pasa por su sensibilidad justamente. Claro. Es el sensor que tiene. ¿Qué siento? ¿Qué percibo? ¿Qué intuyo? Bueno, ese es el fuerte de él. Entonces, hay que dejarlo que lo haga, porque a veces la intuición tiene más respuestas que la razón. El 3, sin embargo, sus emociones son muy fugaces. Y son momentáneas. Y son cambiantes. ¿Por qué? Porque se rige de lo creativo. Entonces por ahí se olvida hasta de sentir, ¿no? Está más enfocado en lo que quiere crear y bueno, y es muy cambiante, inestable en esto, porque al ser tan creativo tiene muchas ideas a la vez. Entonces es como que maneja varios personajes a la vez, ¿no? Okay. Porque es el número del actor. También. Del artista. Entonces el artista capta la inspiración, hace y por ahí mañana se le terminó la inspiración y vuelve con otra cosa. No, y tiene varios personajes aparte. Exactamente. Entonces el 3 es más, está, digamos, inspirado por su creatividad. ¿Sí? Sí. Entonces su sentir es de acuerdo al momento y a la inspiración que tiene. Que muchas veces nos viene bien, porque si tenemos un sentir como el 2 tan exagerado, a veces nos viene bien un poco el 3, porque claro, soltamos un poco más rápido y tomamos aire. Y el 4 en cuanto a su sentir, lo tiene acotado, lo tiene armonizado, lo tiene ordenado al sentimiento. No lo va a dominar el sentimiento. Sino que lo va a dominar la utilidad. Ya entendí. ¿Sí? Lo científico, lo comprobable, lo que puede llegar a ser verdad de acuerdo a las pruebas. El que se basa en las pruebas. Por eso es que no es mucho de experimentar. O sea, si ya comprobó que algo sirve, va por acá. Por eso es que, bueno, después el número que sigue, ese te va a romper con todo lo anterior. Bueno. Así que bueno, así también nos podemos ver las características nuestras. Claro. ¿No? Y ver qué tendencia tenemos. Yo digo, y si tenemos todos los números. Ay, fantástico. No, digo, estos Sí. 4 hablo en particular. A ver, sí. O sea, tenemos los tenemos todos. Tenemos todo lo que siente el 1, el 2, el 3, el 4. Sí. Lo que hace el 1, 2 y 3 y el 4. Sí. ¿Y eso cómo lo manejamos? O sea, ¿eso qué pasa? Pasa algo y o sea, ponemos los 4, afectivo, sentimental, mental y creativo. Genial. Porque tendríamos como el cuadrado de la vida. Perfecto. Porque fíjate que, como decíamos la otra vez, los números pues crean geometría. Sí. Y fíjate que las geometrías, desde el 1 en adelante, se van haciendo cada vez más complejas, como la vida misma. Entonces, fíjate que una geometría plana empieza a proponerte una forma. Cuando llegamos a las geometrías tridimensionales,
es cuando las geometrías planas, los triángulos, los cuadrados, las líneas, los puntos, que van siendo líneas, se van transformando, las líneas se van formando Sí. en el triángulo, primera Sí. figura plana, y después el triángulo se abre y tiene una línea más y es un cuadrado. Cuando eso se va empezando a unir, ¿qué tenemos? Geometrías más complejas, Sí, que se van acercando más a qué? A la materia. sí, claro. Entonces, ahí está el punto. Si nosotros contamos con, por ejemplo, estos 4 números, si están en nuestro haber, en nuestra carta, si ya los vemos en la fecha, si ya los vamos viendo en nuestro entorno, que hay uno en el DNI, otro en el día de nacimiento, otro en el mes, otro en el año, o sea, quiere decir que estas energías están siendo presentes. Claro, serán de menor o mayor intensidad, pero están presentes. Entonces, ¿cuál sería ¿qué propondría yo para que esto funcione? Sí, Primero, ver de estos 4 puntos, ¿cuál es el que más sobresaliente está en mí? O ¿cuál sea, es el que más tengo? claro, o sea, ¿y cuál es el más fácil para mí? ¿Cuál es el más fácil, el que me fluye más? Bueno. ¿Cuál es el menos? Este otro. Bueno, veo, analizo ahí. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? ¿Y cómo están los otros dos? Y ahí tomo conciencia y empiezo a regular la energía. Empiezo a decir, bueno, si esto es lo que mejor me sale, tengo que empezar a darle bola a esto otro. ¿Por qué? Porque esto sería como una recetita para manifestar las cosas que aparecen como deseos u objetivos, o simplemente cosas digamos, que tenemos para hacer como misión, ¿no? O sea, como meta, que por ahí lo venimos sintiendo y no le damos bola porque nos falta alguno de estos peldaños. Bueno, esto como sería una recetita ¿para qué? Para manifestar las cosas. Y podemos empezar de algo muy simple, un objetivo a corto plazo, Claro. ¿no? No, aparte para que uno se vaya dando cuenta cómo esto funciona. O sea, si es más cerca, digamos. Exacto. Por ejemplo, a veces en la vida diaria, mañana voy a ir a tal lugar y voy a hacer tal cosa. Y viene mañana y ni la mitad. Sí, Muchas veces nos pasa. Entonces, detectar, por ejemplo, o sea, lo que puede ser útil de todo esto que yo hablo es detectar en números, detectar las características de cada uno, como dones, a ver en cuál estamos estancados. Día a día, ¿dónde está el bloqueo? Eso sería. ¿Dónde está el bloqueo? sí. Y la gente puede hacer esto que dijimos al principio, que lo puede escribir como, o sea, que esto que le falta, Exacto. o cómo desbloquear el número. Exactamente. Desbloquearnos, primero yo lo desbloqueo teniendo conciencia. Claro. Ah, claro, yo nunca, por ejemplo, yo nunca materializo porque me quedo siempre en la idea y nunca lo hago realidad. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué es? Es autoanalizarse un poco. ¿Es por falta de confianza? Eso tiene que ver con el 1. ¿Es porque cambio de idea, porque no sostengo y demás? Eso sería falta de 3. ¿Es porque me dejo llevar por lo que siento, pero en definitiva no me acompaña el pensamiento y después no acciono? Bueno, ahí hay un tema con el 2. No, es como, es una referencia, sería como poner los números, en vez de que sean cualidades descriptivas para sentirnos contentos y que nuestra mente esté contenta de saber, ay, tenemos un 1, tal cosa, tal otra. Esto es como decirte, no, lo vamos a llevar a la vida, le vamos a dar una utilidad. Perfecto, sí, ahora lo entendí. No, lo bajamos a tierra. Claro. O sea, porque si no, todo queda en la mente, todo queda en el plano, ay, qué lindo, yo tengo este camino de vida, tengo estos dones, ¿verdad? Bueno,
Esta es la idea de la radio, que lo diga al aire. Claro. Digo, porque la gente habla de numerología, habla de astrología, tengo esto, pero nadie entiende cómo hacerlo funcionar en su vida. Porque se quedan en eso. Ah, soy el número 11, soy... Exacto. ¿Cómo llevarlo a la práctica? No, es que nada, se quedan con eso y no van más allá, o sea... Claro, esa No es es la que idea. todo el mundo va a ser numerólogo, No, por favor. pero no, mucho menos. por lo menos vas a ver cómo manejarlo, porque Exactamente. desde un proyecto hasta la vida, hasta un montón de cosas. Es que es la espiral de la vida. La espiral numérica es la espiral de la vida. La vida funciona de esta manera. Energéticamente hablando. Exactamente. De hecho, mira, el 1, que simboliza el pensamiento, el 2 la emoción, el 3 ya simboliza el poder creador, y el 4 es el poder manifestador, que es la materia. Entonces, ya con eso, ya nos damos cuenta energéticamente que si estamos hablando de la creación, o sea, ¿cómo se crea algo? Siguiendo los pasos, como una receta. Eso Claro. Ahora yo te pregunto Sí, esto. pregunta. Uno está... pasan los años. Uno estuvo en un año 1, estuvo en un año 2, Sí. en un año 3. Sí. Digo, ¿significa que a veces uno tiene que empezar en el 1 a crear algo Por para que supuesto. se dé en el 4? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y si lo creó en el 2 o en el 3? Sí, porque eso puede pasar. ¿Sabes por qué? Por lo que decíamos la otra vez de la superposición de los tiempos. Ok. Porque también depende de donde uno está parado, ¿no? A veces está parado mucho en el pasado, no estamos todo el tiempo en el presente. Sí. Entonces a veces perdemos mucho tiempo justamente. Sí. ¿Por qué? Porque estamos un poco en el pasado, un poco en el presente, un poco en el futuro, entonces nos cuesta concentrarnos en el presente. Pero la idea sería que la numerología anual de cada año nos lleve como una espiral a hacer un ciclo de 9 años y podamos aprovecharla, ¿no? Sabiéndolo a conciencia ya es diferente, porque yo digo, bueno, estoy en un año 6, ¿no? Yo encuentro un año 6. Puedo mirar para atrás y decir, en el año 5 tuve todas las experiencias que pude, sabiendo ya de antemano que en ese año la probabilidad de materializar no es tan alta, pero también puedo materializar. Porque por ahí se me dio y tengo que aprovecharlo. Ah, ok. Sí, justamente. Hay que tratar de salir hasta de estas estructuras, ¿no? Porque lo que llega es porque tiene que llegar. Entonces hay que como combinar la vida, como se va dando la espontaneidad de la vida, y como cambiamos de vibración todo el tiempo. Es imposible estar en línea recta. Entonces vos tenés ahora un año 13-4. Bueno, la tendencia va a ser numéricamente la que hablamos. Sí. Un año de materializar, seguramente vas a limpiar mucho tu vida, las estructuras, el hábitat, la casa en donde estás. Vas a hacer un cambio de casa, porque el 13 siempre es mudanza, es transformación. Muy Pero buenísimo, claro, porque de las estructuras, pero ¿desde dónde? De adentro hacia afuera siempre es. Entonces seguramente adentro tuyo se van a tener que mover muchas estructuras, transformarse esas estructuras y después lo vas a ver reflejado. ¿Sí? Porque eso también, los números tienen esa capacidad de contarte, ¿no? O sea, se acoplan al lenguaje de la energía. Ajá. Sí, por eso es que hoy traté de ponernos en ese lenguaje. Sí. Y la pregunta es, Sí. saludamos a Silvio Truman, la borra del café y Calicia de gracias. Jazmín, que Buen son día. todos los que Sí. están, los otros programas Exacto, que te están perfecto. mirando. Gracias. Uno puede que no pasen esas cosas, o la vibración del 4, por ejemplo, vibra y se acabó. Y se concreta igual, aunque vos no quieras, o vos lo podés trabar. Totalmente. Libre
libre albedrío. Ok, sí. Libre albedrío no hay nada fijo. O sea, todo se puede trascender y todo se puede bloquear, todo se puede estancar. Por eso es que todo, como yo siempre digo, todo es información. Todo esto es información. ¿Para qué? Para nutrirnos y para ver cómo nos vibra y para observarnos. Pero después los resultados siempre están acorde a lo que nosotros hacemos. O sea, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. No, claro que no. Son las leyes universales que obran, ¿no? Entonces, así yo te diga, estoy en un año 6, bueno, un año para, no sé, para estar en el hogar, en cultivar amistades, pero bueno, qué sé yo, por ahí en algún momento, ojo, también se me juntan unos planetas porque mi mi revolución solar por ahí dice otra cosa también. Claro. Por ahí no coinciden, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Ok. Por ahí vos tenés una revolución solar que no tiene nada que ver con la materialización, la transformación. Tenés una para la comunicación. Ajá. Por eso está genial poder saber todo. Sí, para claro. ver cómo uno lo combina. Sí. Y a ver qué sale. Esa es una idea que yo tengo también, de poder combinar la astrología con la numerología. Y a ver... Silvio Trudman, que es el astrólogo numerólogo que contesta en nuestro programa, él combina por lo general es las genial, dos. es genial, porque cada cosa... Para contestar. Claro. Para contestar, porque no explica ni nada como hace hoy, él contesta. Claro, pero está buenísimo, porque ahí te das cuenta que justamente estamos en la dinámica todo el tiempo, ¿no? Y todo es posible. Sí, claro que sí, obviamente. A mí me gusta verlo desde ese lugar también. Carmelina Posca, muy feliz cumpleaños, mamá, que te quiere mucho. Claro, porque yo no sabía quién era, entonces... Exacto, sí. Muy bien, Carmelina, un beso para usted. Qué lindo. Bueno, espectacular. Falta algo más, igual tenemos un ratito más. Bueno. 5 minutitos más tenemos. Mirá cómo lo redondeaste juntos. Como si fuese numeróloga. ¿Qué se llama? Es darle un panorama, es dar un panorama como para que nos sirva. Eso. Que la gente tiene que escuchar y entender, claro. Y ahí empezar a aplicar. Claro, no quedarse con lo que le dice la numeróloga. Las definiciones no sirven. Las definiciones son para decir, qué bien. Claro, qué bien. Soy tal número, tal otro. ¿Y qué hago con eso? Exactamente. Eso es. Porque... Trigueriños en un libro, Los números de la vida, es un libro viejísimo que ya no se vende más, ya no se edita más hace años, pero una vez un amigo que me encontré en el camino me lo regaló como un tesoro, y en la primera parte él habla de la ciencia de los números, él no habla de numerología, habla de la ciencia de los números y habla de la ciencia de los nombres, como que es toda una ciencia en sí. Y cuando habla de la ciencia de los números, dice que tiene que ser una herramienta evolutiva. Claro. No una herramienta para alimentar el ego, ni la curiosidad, ni la mente. Que esa sí sería la ciencia del futuro. Que ahí sí es donde la ciencia de los números sería una herramienta para la evolución de la humanidad para el futuro. Tal cual. Sí, por eso. Y esto es fundamentalmente la idea de esta radio es esta. Es eso. Porque no sirve saber qué número, todo esto. Sí sirve, obviamente. Sí, sirve para pero tomar después qué conciencia. hacer con eso. Porque exactamente. Si no, seguimos como estamos. Claro, exactamente, porque la idea es eso, es evolucionar. No evolucionar. Y por eso yo siento que hasta tenemos que evolucionar con nuestros propios números. Los tenemos que trascender. Claro. Porque si no, también estaríamos dentro de lo lineal. Claro. Entonces, siempre mi idea también es esto, ¿no? Digo, bueno, ¿es el camino de vida? Bueno, bien, es un camino que yo tendré que aprender, desarrollarlo, pero también lo tengo que trascender. O sea, tengo que seguir trascenderlo al que sigue.
Eso también es importante ver. Cuando tenemos el camino de vida tal, por ejemplo el 1, la trascendencia del camino de vida 1 va a ser el camino de vida 2. Entonces ya ahí es hacer un paso más en la evolución. Ok. Tía Juliana, que te quiere muchísimo, feliz cumpleaños. Gracias. Qué suerte, bueno, pero aparte, si que estén mirando, sí, está sí. No se encontraron, le di hasta que no se Exactamente, perfecto. Igual el programa queda grabado, así que Por en cualquier supuesto. momento lo pueden ver e informarse. Yo como siempre digo, lo que uno hace llega a quien tiene que llegar. Sí. Y aparte otra cosa importante, todo queda en el éter, todo es información. Sí, Y viaja por todo el universo. sí. Entonces, si quedan las cosas impregnadas en el éter, seguramente se van a materializar en algo. Seguramente, si la gente sabe agarrar toda esta Ese es el información, punto. Y si no quedará fundamental. para el planeta y para la humanidad. Sí, para el futuro, Exacto, y alguien lo va a usar. Exactamente. Y bueno, cada uno hace su parte. Si a mí me llega este espacio para transmitir, bueno, será porque tengo que transmitirlo de la forma como lo hago, no sé, si está bien, si está mal, me sale así. Sí, bueno. El tema es... La gente se queda ahí calladita escuchando, así que evidentemente lo hace muy bien. No, bueno, qué sé yo, que Bueno, sirve. Todo sí, sirve. todo sirve. Para todos. Obviamente. Un minutito nos queda. Bueno, no sé si querés hacerme alguna pregunta para cerrar, no Y sé si se te yo- ocurre algo. En este yo te pregunté todo lo que se me ocurrió durante el programa. Pero bueno, vamos a ver, a trabajar con nuestros números. Sería lo ideal. Claro, la propuesta que quede como final es observarse en estos 4 peldaños numéricos, del 1 al 4, A ver en cuál está. en cuál estamos, en cuál nos trabamos, en cuál nos bloqueamos, en cuál fluimos, y ir revisándolo y ponerlo en práctica con algún objetivo a corto plazo. A ver si podemos llegar. A ver qué pasa. Después que nos cuenten todo lo que estuvieron escuchando. Exacto. A ver qué nos dicen. ¿Qué sucede? Sí. Bueno, Sí, Vilma, que tengas el mejor, Muchas gracias. el principio de los mejores años de tu vida. Así será, seguramente. Recontra feliz Muchas cumpleaños. gracias. Y nos estamos viendo el martes Por que supuesto. viene con todos ustedes y Gracias. Vilma. Bueno, gracias, nos Besos vemos, enormes. besitos. Gracias.